Del reino de Yucatán. El año de 1526 fue otro infelice hombre proveído por gobernador del reino de Yucatán por las mentiras y falsedades que dijo y ofrecimientos que hizo al rey, como los otros tiranos han hecho hasta agora, porque les den oficios y cargos con que puedan robar. Este reino de Yucatán estaba lleno de infinitas gentes, porque es la tierra de gran manera sana y abundante de comidas y frutas mucho, aún más que la de México, es señaladamente abunda de miel y cera más que ninguna parte de las Indias de lo que hasta agora se ha visto. Tiene cerca de 300 leguas de boja o en torno el dicho reino. La gente de él era señalada entre todas las de las Indias, así en prudencia y policía como en carecer de vicios y pecados más que otra, muy aparejada digna de ser traída al conocimiento de su Dios, y donde se pudieran hacer grandes ciudades de españoles y vivieran como en un paraíso terrenal, si fueran dignos déla, pero no lo fueron por su gran codicia e insensibilidad de grandes pecados como no han sido dignos de las otras partes que Dios les había en aquellas Indias demostrado. Comenzó este tirano con 300 hombres, que llevó consigo a hacer crueles guerras a aquellas gentes buenas, inocentes, que estaban en sus casas sin ofender a nadie, donde mató y destruyó infinitas gentes. Comenzó este tirano con 300 hombres, que llevó consigo a hacer crueles guerras a aquellas gentes buenas, inocentes, que estaban en sus casas sin ofender a nadie, donde mató y destruyó infinitas gentes. Y porque la tierra no tiene oro, porque si lo tuviera, por sacarlo en las minas los acabara, pero por hacer oro de los cuerpos y de las ánimas de aquellos por quien Jesucristo murió, hace a barrisco 9 todos los que no mataba, esclavos, a muchos navíos que venían al olor y fama de los esclavos enviaba llenos de gentes, vendidas por vino, y aceite, y vinagre, y por tocino, por vestidos, y por caballos, por lo que él y ellos habían menester, según su juicio y estima. Daba a escoger entre 50 y 100 doncellas, una de mejor parecer que otra, cada uno la que escogese, por una arroba de vino, o de aceite, o vinagre, o por un tocino, lo mesmo un muchacho bien dispuesto, entre 100 o 200 escogido por otro tanto. Y acaeció dar un muchacho que parecía hijo de un príncipe, por un queso, en personas por un caballo. En estas obras estuvo desde el año de 26 hasta el año de 33, que fueron 7, asolando y despoblando aquellas tierras y matando sin piedad aquellas gentes, hasta que oyeron allí las nuevas de las riquezas del Perú, que se le fue la gente española que tenía y cesó por algunos días aquel infierno, pero después tornaron sus ministros a hacer otras grandes maldades, robos y captivríos y ofensas grandes de Dios, hoy no cesan de hacerlas cuasi tienen despobladas todas aquellas 300 leguas. Que estaban, como se dijo, tan llenas y pobladas. No bastaría a creer nadie ni tampoco a decirse los particulares casos de crueldades que allí se han hecho. Solo diré 2 o 3 que me ocurrieron. Como andaban los tristes españoles con perros bravos buscando y aperreando los indios, mujeres y hombres, una india enferma, viendo que no podía huir de los perros que no la hiciesen pedazos como hacían a los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de 1 año y ahorcóse de una viga, no lo hizo tan presto que no llegaran los perros y despedazaron el niño, aunque antes que acabéis de morir lo bautizó un fraile. Cuando se salían los españoles de aquel reino dijo uno a un hijo de un señor de cierto pueblo o provincia que se fuese con él, dijo el niño que no quería dejar su tierra. Responde el español, vete conmigo, si no, cortarte las orejas, dice el muchacho que no, saca un puñal y córtale una oreja y después la otra. Y diciéndole el muchacho que no quería dejar su tierra, córtale las narices, riendo y como si le diera un repelón no más. Este hombre perdido se lo jactó delante de un venerable religioso, desvergonzadamente, diciendo que trabajaba cuanto podía por empreñar muchas mujeres indias para que, viéndolas preñadas por esclavas le diesen más precio de dinero por ellas. En este reino o en una provincia de la Nueva España, yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros, y toma un muchacho chiquito a su madre con un puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte, y después de comidos aquellos tarazones échales todo el corpecito en el suelo a todos juntos. Véase aquí cuánta es la insensibilidad de los españoles en aquellas tierras cómo los ha traído Dios in reprobus sensus, y en qué estima tienen a aquellas gentes, criadas a la imagen de Dios redimidas por su sangre. Pues peores cosas veremos abajo. Dejadas infinitas inauditas crueldades que hicieron los que se llaman cristianos en este reino, que no basta juicio a pensarlas, solo con esto quiero concluirlo.
que salidos todos los tiranos infernales de él con el ansia, que los tiene ciegos de las riquezas del Perú, movióse el padre Fray Jacobo con 4 religiosos de su orden de San Francisco a ir a aquel reino a apaciguar y predicar y traer a Jesucristo el rebusco de aquellas gentes que restaban de la vendimia infernal y matanzas tiránicas que los españoles en 7 años habían perpetrado. Creo que fueron estos religiosos el año de 34, enviándoles delante ciertos indios de la provincia de México por mensajeros, si tenían por bien que entrasen los dichos religiosos en sus tierras a darles noticia de un solo Dios, que era Dios y Señor verdadero de todo el mundo. Entraron en consejo e hicieron muchos ayuntamientos, tomadas primero muchas informaciones, qué hombres eran aquellos que se decían padres e frailes, y qué era lo que pretendían y en qué diferían de los cristianos, de quien tantos agravios e injusticias habían recibido. Finalmente, acordaron de recibirlos con que solos ellos y no españoles allá entrasen. Los religiosos se lo prometieron, porque así lo llevaban concedido por el visorrey de la Nueva España. He cometido que les prometiesen que no entrarían más allí españoles, sino religiosos, ni les sería hecho por los cristianos algún agravio. Predicáronles el Evangelio de Cristo como suelen, y la intención santa de los reyes de España para con ellos. Tanto amor y sabor tomaron con la doctrina y ejemplo de los frailes, tanto se holgaron de las nuevas de los reyes de Castilla, de los cuales en todos los 7 años pasados nunca los españoles les dieron noticia que había otro rey, sino aquel que allí los tiranizaba y destruía, que a cabo de 40 días que los frailes habían entrado e predicado, los señores de la tierra les trujeron y entregaron todos sus ídolos que los quemasen. Y después de esto sus hijos para que los enseñasen, que los quieren más que las lumbres de sus ojos, les hicieron iglesias y templos e casas, los convidaban de otras provincias a que fuesen a predicarles e darles noticia de Dios y de aquel que decían que era gran rey de Castilla. Y persuadidos de los frailes hicieron una cosa que nunca en las Indias hasta hoy se hizo, y todas las que fingen por algunos de los tiranos que allá han destruido aquellos reinos y grandes tierras son falsedad y mentira. 12 o 15 señores de muchos vasallos y tierras, cada uno por sí, juntando sus pueblos, tomando sus votos e consentimiento, se subyectaron de su propia voluntad al señorío de los reyes de Castilla, recibiendo al emperador, como rey de España, por señor supremo e universal, hicieron ciertas señales como firmas, las cuales tengo en mi poder con el testimonio de los dichos frailes. Estando en este aprovechamiento de la fi, con grandísima alegría y esperanza los frailes de traer a Jesucristo todas las gentes de aquel reino que de las muertes y guerras injustas pasadas habían quedado, que aún no eran pocas, entraron por cierta parte 18 españoles tiranos, de caballo, 12 de pie, que eran 30, traen muchas cargas de ídolos tomados de otras provincias a los indios, y el capitán de los dichos 30 españoles llama a un señor de la tierra por donde entraban dícele que tomase de aquellas cargas de ídolos y los repartiese por toda su tierra, vendiendo cada ídolo por un indio o india para hacerlo esclavo, amenazándolo que si no lo hacía que le había de hacer guerra. El dicho señor, por temor forzado, distribuyó los ídolos por toda su tierra mandó a todos sus vasallos que los tomasen para adorarlos, le diesen indios e indias para dar a los españoles para hacer esclavos. Los indios, de miedo, quien tenía 2 hijos daba 1, quien tenía 3 daba 2, por esta manera cumplían con aquel tan sacrílego comercio, y el señor o cacique contentaba a los españoles si fueran cristianos. Uno de estos ladrones impíos infernales llamado Juan García, estando enfermo y propinco a la muerte, tenía debajo de su cama 2 cargas de ídolos, y mandaba a una india que le servía que mirasen bien que aquellos ídolos que allí estaban no los diese a trueque de gallinas porque eran muy buenos, sino cada uno por un esclavo. Y, finalmente, con este testamento y en este cuidado ocupado murió el desdichado, y quién duda que no esté en los infiernos sepultado. Véase y considérese agora aquí cuál es el aprovechamiento y religión y ejemplos de cristiandad de los españoles que van a las Indias, qué honra procuran a Dios, cómo trabajan que sea conocido y adorado de aquellas gentes, qué cuidado tienen de que por aquellas ánimas se siembre y crezca dilate su sancta fi, juzguis si fue menor pecado este que el de Jeroboam, qui pequer fecit Israel, haciendo los 2 becerros de oro para que el pueblo adorase, o si fue igual al de Judas, o que más escándalo causarse. Estas, pues, son las obras de los españoles que van a las Indias, que verdaderamente muchas e infinitas veces, por la codicia que tienen de oro, han vendido y venden hoy en este día niegan y reniegan a Jesucristo.
Visto por los indios que no había salido verdad lo que los religiosos les habían prometido, que no habían de entrar españoles en aquellas provincias, e que los mesmos españoles les traían ídolos de otras tierras a vender, habiendo ellos entregado todos sus dioses a los frailes para que los quemasen por adorar un verdadero Dios, alborótase e indignéis toda la tierra contra los frailes, se vanse a ellos diciendo: ¿por qué nos habéis mentido, engañándonos que no habían de entrar en esta tierra cristianos? ¿Y por qué nos habéis quemado nuestros dioses, pues nos traen a vender otros dioses de otras provincias vuestros cristianos? ¿Por ventura no eran mejores nuestros dioses que los de las otras naciones? Los religiosos los aplacaron lo mejor que pudieron, no teniendo qué responder. Vanse a buscar los 30 españoles e dícenles los daños que habían hecho, requiérenles que se vayan. No quisieron, antes hicieron entender a los indios que los mesmos frailes los habían hecho venir aquí, que fue malicia consumada. Finalmente, acuerdan matar los indios a los frailes. Huyen los frailes una noche, por ciertos indios que los avisaron, y después de idos, cayendo los indios en la inocencia e virtud de los frailes e maldad de los españoles, enviaron mensajeros 50 leguas tras ellos rogándoles que se tornasen e pidiéndoles perdón de la alteración que les causaron. Los religiosos, como siervos de Dios y celosos de aquellas ánimas, creyéndoles, tornáronse a la tierra e fueron recebidos como ángeles, haciéndoles los indios 1000 servicios y estuvieron 4 o 5 meses después. Y porque nunca aquellos cristianos quisieron irse de la tierra, ni pudo el visorrey con cuanto hizo sacarlos, porque está lejos de la Nueva España, aunque los hizo apregonar por traidores, e porque no cesaban de hacer sus acostumbrados insultos y agravios a los indios, pareciendo a los religiosos que tarde que temprano con tan malas obras los indios se resabiarían e que quizá caerían sobre ellos, especialmente que no podían predicar a los indios con quietud de ellos e suya, e sin continuos sobresaltos por las obras malas de los españoles. Acordaron de desmamparar aquel reino, e así quedó sin lumbre y socorro de doctrina, y aquellas ánimas en la oscuridad de ignorancia e miseria que estaban, quitándoles al mejor tiempo el remedio y regadío de la noticia e conocimiento de Dios que iban ya tomando avidísimamente, como si quitásemos el agua a las plantas recién puestas de pocos días, y esto por la inexpiable culpa e maldad consumada de aquellos españoles.